En diversas partes de este capítulo se emplea el sonido binaural. Para poderlo disfrutar, necesitarás emplear tus auriculares. Hace unos días que vine a Sevilla, la ciudad donde crecí. Descanso en la casa de mis padres, en Triana. Hoy tengo libre la mañana y me quedaré aquí, leyendo. Leo como Amador describe su recorrer a paso ligero por los largos pasillos de tránsito de aquel aeropuerto que le llevará a Beirut. Desgrano las preguntas que se hace mientras llega a la terminal de salida de su avión. Lo hago desde la lectura que hace resonar su voz, cuyo sonido original desconozco dentro de mí. El ritmo de sus frases está modulado desde el uso de signos de puntuación, entre los que se encuentran los puntos y seguido y los puntos y aparte. Amador Vega es filósofo y autor del libro Las horas de Beirut, un libro que ahora tengo entre manos. Mientras tanto, un sonido me saca de la lectura. Algo sucede ahí fuera. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. No deje pasar esta oportunidad. Atención, el tapicero en su propio domicilio. La voz del tapicero ambulante resuena desde la calle. Me conecta con tiempos ya olvidados. Observo cómo sigue empleando la voz y su ritmo para anunciar su llegada. La voz, de nuevo la voz. ¿Tienes tú alguna voz en tu memoria que te haga rememorar un momento o una experiencia? Atenuamos la música. Casi desaparece. Hoy hablamos de la voz. Gracias, Lola. Soy Antonio Fernández Coca y esto es un nuevo capítulo de Observa, el podcast que te facilita mejorar tu sentido de la observación, del que tiene más información desde la web coca.plus/observa. Cuando diseñamos un producto o una web, escribimos un texto como el que ahora escuchas. También lo hacemos cuando dialogamos con otras personas, aunque sea desde el fragor de una bronca. Sea de una manera u otra, estamos proyectando y viviendo una experiencia. La voz es esa interfaz invisible que nos conecta con otras personas. A través de la voz reflejamos emociones. Una emoción no siempre es algo suave o quizás algo molesto. Las emociones, como el diseño, se adaptan a cada momento, provocándonos una experiencia, también como usuarios. La experiencia de usuario, cuando se diseña, también la conocemos como diseño UX. Miguel, ¿qué es el diseño UX? El diseño de experiencia de usuario, que es lo que es el diseño UX, sirve prácticamente para cualquier cosa. Una de las partes importantes del diseño de experiencia de usuario es saber para qué va a utilizar una persona un producto o un servicio. Y en base a eso, hacer un diseño que se ajuste precisamente a esa utilización que va a hacer esta persona o este grupo de personas de un servicio o de un producto. Se puede decir que el diseño UX es todo. Cualquier cosa que yo intente diseñar tiene que pasar por un proceso de análisis para saber exactamente en qué entorno se va a utilizar. Por explicarlo de una forma relativamente sencilla, no es lo mismo utilizar una aplicación en un entorno profesional que en un entorno particular. Y precisamente por eso hay que estudiar esos ecosistemas para saber exactamente quién va a utilizar
qué, cuándo. No solo una persona, sino un grupo de personas que sean los afectados. Miguel Gallego es un profesional especialista en diseño UX. Al final de este capítulo, te contamos más sobre él. Escucho la radio, emiten las noticias de las 8. El ritmo es pausado, la cadencia de las palabras facilita el entendimiento. Pasan a la sección de deportes. Se va a poner el balón en movimiento, lo va a recibir Amancio, lo para con el pecho, lo echa al suelo. Ahí la cosa cambia, el ritmo se torna vertiginoso, la intensificación del hecho narrativo desde la comunicación se llena de neologismos, de nuevas maneras aceptadas por el uso social que afecta a la forma, al sentido y sus aspectos gramaticales. Nunca me han interesado los deportes narrados desde la voz o la escritura. La tribu a la que pertenezco es más de jugar en el campo y mucho menos de escuchar el lenguaje empleado en este tipo de emisiones radiofónicas. Lo que oí fue algo que me costó entender. La información retransmitida empleaba códigos narrativos a los que estoy poco habituado. Con relativo esfuerzo, terminé comprendiendo casi todo, aunque quizás perdiendo detalles que lo mismo eran importantes. Apagué el aparato y pensé acerca de la forma de aprender de nuestros estudiantes. Todo tenía relación. Con estos párrafos inicio el artículo que la revista Telos publica el primer semestre del año 2022. Telos es una publicación que nace el año 1985. Desde entonces se ha convertido en una plataforma de referencia en el ámbito de la comunicación, desde la investigación y la reflexión. En este artículo te hablo de la relación entre el interlocutor con la tribu a la que pertenecen nuestros estudiantes. Algo que cambia prácticamente de curso en curso. También te hablo del uso de estrategia desde la voz como palanca comunicativa. Si deseas leerlo entero, lo puedes encontrar enlazado junto a más información, referencias, vídeos y datos desde nuestra web coca.plus/voz. La voz se adecúa desde su mensaje, tono y también ritmo, según la tribu a la que nos dirigimos. Si no lo hacemos, perdemos todo el sentido y puede que hasta el interés de nuestros destinatarios. A ningún cuerdo le gusta hablar a una pared. Audificación, voz, podcast, tribu y aldea irreal. La voz la podemos relacionar con el podcast sin riesgo de equivocarnos, aunque sí con el posible error de creer que el uso de la voz más allá del podcast no es algo nuevo. Observemos que cuando proyectamos la voz lo hacemos para dirigirnos a una tribu. En el caso del podcast, Antonio Rantía, en su ensayo ¿Cómo habla tu marca en podcasts?, define como tribu a gente que posee los mismos intereses. Poseer los mismos intereses puede ser mirado como el pertenecer a una aldea irreal donde niños, adolescentes, jóvenes y adultos se encuentran contactados al mismo enchufe de una tecnología que permite la evasión a través de una distracción manufacturada, comunitaria y homogeneizante. Así es como lo propone otra autora, Mercedes Odina, desde La aldea irreal, un libro publicado el año 2000, cuando el interés por observar que ofrece la voz no estaba tan en boga como ahora, a partir de la irrupción del gran interés por los podcasts. Pero volvamos a esa aldea irreal como un punto de partida, para entendiendo que el lugar al que pertenecemos, esa tribu de la que formamos parte, nos marca toda una serie de referencias, mezclándolo con los fundamentos del diseño UX, del diseño centrado en el usuario, del que Miguel Gallego nos hablaba al inicio de este capítulo, y a ver qué pasa. Y en base a eso, hacer un diseño que se ajuste precisamente
a esa utilización que va a hacer esta persona o este grupo de personas de un servicio o de un producto. Diseño, centrado en el usuario. Diseño, UX. Emplear la voz es comunicar. Comunicar es compartir contenidos. Un sonido, un gesto, un recuerdo o incluso algo habitual son ejemplos acerca de cómo nos llegan los contenidos. Escucha y observa. En el sur de España, en Andalucía, en la zona de Cádiz, Huelva y Sevilla principalmente, las camareras y los camareros cantan las tapas. Saladilla rusa, merluza cocida con mayonesa casera, zanahoria aliñada, patatas aliñadas, remolacha. Si no quieres, no hace falta que leas una carta. Ellos y ellas ya emplean la voz para compartir contigo la oferta culinaria que te ofrecen. Con huevo sin huevo. Albóndigas en salsa, carrillada, pollo al ajillo, solomillo al whisky, al roquefort y gatitos. Cuando te has criado allí, como es mi caso, volver a escuchar este sonido es conectar tanto con una forma de ser como con toda una serie de emociones que van más allá de lo que te están ofreciendo desde el uso de su voz. ¿Cuál es el sonido que, emitido desde la voz, te conecta a ti con tus raíces? Cuando nos planteamos emplear la voz para comunicar, sucede igual. Conectamos con quien nos escucha, al tiempo que emitimos una emoción. Es justo lo que Miguel Gallego nos decía al inicio de este capítulo. La voz puede llegar a ser puro diseño centrado en el usuario, puro diseño UX, siempre pensado en función de qué provocará en el usuario. Una de las partes importantes del diseño de experiencia de usuario es saber para qué va a utilizar una persona un producto o un servicio. Y en base a eso, hacer un diseño que se ajuste precisamente a esa utilización que va a hacer esta persona o este grupo de personas de un servicio o de un producto. Se puede decir que el diseño UX es todo. Diseño, centrado en la voz. La voz, UX. El diseño de la experiencia de usuario lo es todo. El uso de la voz también es una experiencia de usuario, invisible, aunque igualmente experiencia. Vayamos al museo. Y sobre todo si miramos hacia el techo, tendrías que pensar qué diferencias hay en ese primer piso de un lado a otro para que no tenga esa complicidad, ¿no? Y quisieras un poco... La guía que acabamos de escuchar nos está relatando cómo es el espacio. Estamos en una de las salas de un inmenso lugar expositivo. Sus formas contemporáneas, como el estilo de las obras artísticas que contiene, pueden no ser entendidas por el visitante. El uso de la voz, relatando, nos abre la mirada hacia aspectos en los que no habíamos pensado observar. Directamente desde el exterior. El corazón. Aquí, la voz humana y en directo comparte el conocimiento de una forma descriptiva. Es posible, o no, que la señora que habla al grupo no haya caído nunca en que está empleando algunas leyes y efectos propios del diseño UX, del diseño en el que el usuario y su experiencia son el eje. Antonio, hablas de leyes de diseño UX. ¿A qué te refieres? Lola, como hemos observado hasta ahora, el diseño UX analiza la forma de actuar entre nuestro mensaje, producto o servicio y el usuario al que nos dirigimos. El diseño, aplicado a la experiencia de usuario, nos habla de toda una serie de leyes y efectos a partir de los cuales podemos adaptar nuestro mensaje para así hacerlo más cercano a nuestros destinatarios. Esto sucede con el diseño de producto, así como con otros y también con la voz. La voz, lo estamos observando desde la primera palabra de este capítulo, proyecta mucho sobre nuestra imagen, ya sea personal o de negocio, sea de forma programada digitalmente, como la tuya Lola, o real, grabada o en directo. Puerto de Santa María. Train bound for... De todas las leyes y efectos que podemos aplicar al diseño UX, hoy voy a compartir contigo cómo convertir aquellas que tenemos más a mano,
la que aplicamos en el diseño de sitios web. ¿Cómo lo hacemos? Y la trasladamos a soporte voz. ¿Comenzamos? Sí, comencemos. Pero, aclárame antes una cosa. ¿Necesitaré ser una actriz para poder aplicar estas leyes a mi declamación? No, Lola, no hace falta. Observa que una cosa es el teatro y sus reglas y otra muy diferente, aunque a veces con trazas convergentes, el cómo empleamos la voz fuera del mismo. Lola, sin embargo, tu comentario sobre si necesitas ser actriz nos viene como anillo al dedo. Gracias a él, podemos observar cómo el contraste entre una cosa y otra puede fomentar un mejor entendimiento desde la comunicación. O sea, me estás contando que eres de los que piensan que se aprende mejor cuando contraponemos una información frente a otra, que cuando se memoriza sin más. Exactamente, Lola. Por esa razón, que funciona bastante bien, vamos a hacer algo. Vamos a observar cómo funciona una ley o efecto propio del diseño UX aplicado a un entorno web en el que todas, todos y todes estamos acostumbrados a navegar hoy en día, y tras él te voy a comentar cómo podemos traducir su concepto a soporte voz, al soporte audio. ¿Te apetece? Me apetece. Comencemos. Lola, ¿me ayuda resumiendo en una breve observación, antes de que yo hable, algo acerca del concepto de cada ley o efecto UX? Sí, claro. Aquí va la primera observación. Yendo al grano. La ley de Fitts es la primera que observamos. Esta ley dice que cuanto más tiempo tardes en llegar a tu destino, menos interés tendrás por él. Si tú, en una página web, un sitio web, para encontrar la información que buscas, necesitas dar demasiado salto a través de lo que podemos llamar número de clics, es muy probable que cuando llegues a ella estés presa del aburrimiento o desesperación ante lo poco lógico de tu navegación. Si directamente aplicamos la ley de Fitts al audio, sé concreta o concreto y ve al grano. Ve al grano, te lo repito. Todos tenemos un amigo o una amiga que para contarte que ha ido a comprar una manzana a la frutería, te desarrolla todo el proceso biológico del nacimiento de una manzana, desde la pepita que cae al suelo hasta que sale el árbol y luego alguien la recolecta, la selecciona y la lleva a la frutería. ¿Qué es lo que nos sucede con ese tipo de personas? Pues que nos aburren y que terminamos por no atender a lo que nos cuentan. ¿Es eso lo que buscamos? No, ¿verdad? Pues ya sabe, sé concreto o concreta y ve al grano. Tampoco hace falta que seas un o una borde, tú ya me entiendes. La ley de Fitts, también en diseño aplicado a sitios web, tiene otra particularidad, y es que te indica que si quieres llamar la atención sobre algo, has de destacarlo visualmente. Imagínate una página de pedidos en internet. Quieres comprarte, no sé, un televisor. Lo estás buscando en una página de internet donde te venden varios modelos diferentes. Haces clic sobre uno de ellos. Observa cómo te lo presentan visualmente. Te ponen el modelo, una buena fotografía, y muy cerca de él, normalmente para los occidentales nos lo suelen poner en la parte derecha de la pantalla, verás remarcado un icono o enlace bastante grande con la opción de compra. Lo verás remarcado en un rectángulo con un color vivo, probablemente rojo, un color que destaque para llamar tu atención. La ley de Fitts, por tanto, también indica que cuando tú ves un elemento que te llama poderosamente la atención, que te está yendo directamente al grano, vas y también directamente vas a por él, haces clic y compras. Si quieres utilizar esto cuando emplees tu voz, cuando vayas llegando a un punto más importante del tema, procura no bajar el volumen de tu voz. Tampoco lo mantengas exactamente igual. Quizás súbelo un poco o mejor aún, introduce un elemento de sorpresa,
relacionado con tu tema, aunque inesperado. Este elemento sorpresivo provocará un contraste comunicativo con lo que estás contando, algo que romperá la posible escucha pasiva de tu usuario, despertándole así un mayor interés por esa parte o concepto que ahora mismo estás destacando. Segunda observación. Pausando y respirando. Existe otra ley, es la ley de Hick. ¿Qué te dice esta ley con respecto al diseño de las páginas web? Te dice que si, por ejemplo, tienes que completar un formulario y este tiene 20 preguntas y te las pone todas seguidas, es muy probable que desistas de hacerlo o que, en el peor de los casos, respondas a voleo sin importarte los resultados. Sin embargo, si en cada pantalla planteas una pregunta o dos, no más, dando la opción de ir avanzando pantalla a pantalla desde un botón de siguiente, la comodidad a la hora de leerlo es mucho más fácil, mucho más accesible y por tanto mucho más apetecible, ya que aquí la encuesta respira y te deja pausar su realización poco a poco, dejándote avanzar con calma. ¿Cómo podemos traducir esto a audio? Pues exactamente igual. Lo que en un diseño web son páginas que pasas de una a otra, en el audio son las pausas dramáticas, también conocidas como silencios dramáticos. De ello hablamos en otro capítulo del podcast Observa, en concreto en el que hablamos del silencio. Lo puedes consultar y escuchar desde coca.plus/silencio. El uso de las pausas dramáticas no quiere decir que te vayas a poner a declamar como se hacía en el antiguo teatro, dejando silencio dramático entre frases según quieras llamar la atención, cambiar de tema, etc. No. Simplemente esto va a hacer que cuando tú quieras cambiar de un tema a otro, cuando quieras pasar de una secuencia a otra dentro de este tema, establecerás unos minisegundos, pocos segundos, no más de 2 o 3, de silencio, antes de pasar al siguiente apartado, a la siguiente secuencia de ese mismo tema. De esta manera vamos a facilitar que quien te escuche lo haga de forma atenta y relajada. Provocaremos que quien te escuche pueda sentir que respiras y que respetas sus tiempos, ya que si no lo hacemos, si hilvanamos un tema tras otro, sin esos silencios dramáticos, lo que provocaremos será un mal entendimiento a la par que un innecesario estrés. Por otra parte, piensa que si recibes un mensaje que solo emplea mayúsculas, lo recibirás como si te estuvieran gritando. Aquí, si no respiras, si no dejas de respirar, si la velocidad que impone a las frases que salen desde tu voz es alta, sentirás y harás sentir lo mismo. I can't remember what it's like. Jakob Nielsen es uno de los grandes investigadores en temas de accesibilidad web. Su nombre denomina esta ley de diseño centrado en el usuario. La ley de Jakob establece que si tu usuario está acostumbrado a un tipo determinado de páginas web, diseña una estrategia y una navegación que tenga como concepto base y punto de partida aquello que ya conoce. Ten referencias visuales, de contenidos, etc., acerca de ese lugar en el que ya está acostumbrado a ver, navegar, a trabajar y a moverse. Este ha de ser el punto de partida del diseño que tú estás realizando. Esto también es fruto de lo que toda la vida ha sido pertenecer a una tribu o a un grupo determinado con el que te sientes especialmente identificado. Sobre el concepto tribu te estoy hablando en casi cada capítulo de nuestro podcast. Concretamente en el que trata sobre el concepto observado, tienes un buen par de ejemplos. Recuerda que lo puedes consultar y escuchar desde coca.plus/observa. Lo que te propongo en diseño de voz cuando estás haciendo un podcast, un vídeo o estás incluso frente a otras personas,
sea en una clase universitaria o no, es que utilices el lenguaje al que está acostumbrada la gente que tienes delante. ¿Qué quiere decir esto? Que utilices su argot, que utilice sus conceptos profesionales, que emplea su lenguaje generacional. Pero hay más. Porque esto no quiere decir que si alguien está viendo normalmente o se mueve con un nivel de youtuber, tú llegues a la clase, en el caso de ser docente universitario, diciendo algo así como: en plan, bro, hoy le damos a este tema tan bacano que es un beef entre la línea y el punto por el cringe que da. ¿Entiendes, Tete? No se trata de esto, para nada. El lenguaje generacional al que nos referimos no es la jerga generacional, es la forma de estructurar la información, esa forma de estructurar la información propia de cada grupo al que te diriges desde el uso de tu voz. Observa que si tus destinatarios aún mantienen esa estructura de inicio, nudo y desenlace, o si esos destinatarios necesitan otra estructura más elaborada, como es la que comienza con una promesa de futuro y una relación del tema con otro que le son afines. Le sigue un desarrollo razonado y unas conclusiones que abran la vía a otro tema, que faciliten una forma de compartirlo y hasta, si es una sesión docente, ofrezca un avance de lo que sucederá en la próxima clase. Si quieres saber más sobre estas formas de estructurar la información desde el lenguaje generacional, te dejo un enlace a un capítulo que hemos publicado acerca de lo que es cómo narrar y comunicar a las nuevas generaciones de estudiantes. El enlace es coca.plus/Aranzadi. Cuarta observación. Simplificar es de sabios. Next station, Jerez de la Frontera. La voz que acaba de sonar anuncia la llegada de nuestro tren a Jerez, mi ciudad natal. La ley de Pratchett. Un nombre complicado de pronunciar para un jerezano criado en Triana, en Sevilla, como yo. Dice que por mucho que compliques un elemento visual, todas y todos tendemos a simplificarlo al máximo. Aunque algunas veces no te lo creas, los humanos buscamos la máxima simplicidad en absolutamente todo. Si tú quieres aportar lo que nos indica la ley de Pratchett a tu voz, simplifica el mensaje. Emplea una metáfora que en pocas palabras simbolice, simplificándolo, aunque sin perder su rigor, el mensaje que, de explicarlo entero, te haría necesitar mucho más tiempo. Y si mejor puedes explicarlo con una sentencia, como un aviso de llegada de un tren a un destino determinado, hazlo. No marees cuando empleas la voz para explicar algo. Quinta observación. La memoria tiene un límite. La ley de Miller indica que los humanos somos capaces de almacenar hasta 7 ítems principales en nuestra memoria al mismo tiempo. Recuerda que estamos utilizando el diseño web como metáfora. En él, el menú de navegación ha de respetar esta ley, aunque con una variante. Aquí los 7 ítems se reducen a 4 opciones de menú principal. Si necesitas más, y como alternativa a ofrecer más opciones, siempre puedes utilizar el último de ellos y llamarlo índice de contenidos o algo similar. Al seleccionarlo, puedes ofrecer una página con todo el listado de tus contenidos, por supuesto, debidamente enlazados. ¿Cómo podemos aplicar esto a audio? Pues mira, la experiencia que tengo investigando sobre el caso y observando también cómo reaccionan mis estudiantes es que en cada audio trato un tema, el cual puede contener varios asuntos, pero siempre relacionados entre sí, y sobre todo con el tema principal de cada contenido en el que empleo la voz. Recuerda esto último, si no tienen relación entre ellos, quien los escucha se pierde. Sexta observación. La duración depende de lo que cuentes desde el uso de tu voz. La ley de Parkinson no se refiere a la enfermedad, sino al dicho que indica que cuanto más horas dedicas a una cosa, más preparado vas a estar acerca de ella. Esto es verdad, aunque en diseño web no lo es. Read my lips. No. Si tú quieres provocar una experiencia de venta
Imagina ahora que deseas comprar un paquete turístico a través de una agencia de viajes online. Observa cómo es muy probable que junto a la oferta encuentres un texto que diga: esta oferta está mantenida para usted durante los próximos 15 minutos. Esto no es un capricho para que estés más tiempo o menos tiempo en esa página, sino una herramienta que busca animarte para tener una decisión inmediata, rápida, justo la que todos tenemos cuando deseamos impulsivamente comprar algo. Esta ley provoca el ansia por conseguir algo. Es lo mismo que el viaje del héroe del que ya hemos hablado en el capítulo sobre el relato y también en el de sobre el concepto. La ley de Parkinson, aplicada al audio, responde a una pregunta eterna. ¿Cuánto ha de durar un podcast, una charla, un proceso comunicativo donde la voz es la protagonista? ¿Qué velocidad he de imprimir en el destinatario que me escucha desde la prisa que le pueda yo mismo meter desde el ritmo que le imponga desde mi propia voz? Acerca de esto, mi respuesta siempre es la misma. ¿Es interesante el tema? ¿Es interesante para la persona a la cual te diriges? ¿Estás tú lo suficientemente preparado o preparada para contarlo con un argumentario y una forma de hablar que sea entendible, siguiendo las leyes y efectos que estoy compartiendo contigo en este podcast que ahora estás escuchando? Si tienes todo eso, da igual lo que dure. Si necesitas 1 minuto, utiliza 1 minuto. Si necesitas 20, utiliza 20. Emplea esos tiempos, o los que observes conveniente, eso sí, sin pasarte, y contrastando los resultados con tus usuarios, atendiendo a su nivel de atención, así como al momento de abandono, algo que puedes controlar desde el panel de tu distribuidor de podcasts, si este es el soporte donde estás empleando tu voz. Y sobre la velocidad de imprimir, recuerda que lo mejor es vocalizar. No por mucho correr, nos entiende todo el mundo a la hora de emplear la voz para comunicar. Séptima observación. Rompiendo esquemas. Otra palabra complicadísima para denominar una ley o un efecto. Se trata del efecto von Restov. Ya sabes que hay palabras que por mi acento natal me cuestan muchísimo trabajo de pronunciar. Para evitar errores te la dejo escrita en la web coca.plus/voz, junto con muchos más contenidos de apoyo a este capítulo sobre la voz UX que estás ahora escuchando. Esta ley te indica que frente a una unidad, la diversidad llama la atención. Bueno, esto ya lo sabíamos todos, ¿no crees? En diseño, sería cuando tienes una página web en la que toda una serie de elementos donde lógicamente todos siguen una misma identidad visual uno frente al otro, de repente cambia de diseño. Quizás hasta siguiendo la misma línea gráfica que ves en esa página web, pero de forma diferente. ¿Qué se logra con esto? Pues atrapar tu atención. ¿Cómo lo podemos ver cuando empleas tu voz como medio comunicativo? Pues dentro de tu relato puedes tener preparada una anécdota, un elemento, un inciso que rompa totalmente el esquema, pero que siga la relación de lo que estás contando. Puede ser incluso algo que contraste de manera decidida a la par que relacionada con tu discurso. Lo mismo, frente a esto tú me dirás ¿y no se me van a despistar los destinatarios? A lo que responderé, no, eso los va a despertar. Introducir una anécdota, una metáfora, una comparación o una información de choque dentro de lo que estás contando hasta ese momento va a llamar poderosamente la atención de quien te está escuchando. A veces en un podcast puedes meter un efecto de sonido, como ya hicimos en el capítulo Observar desde el concepto en la parte donde estallaba la Guerra Civil Española. O a lo mejor puedes hacer que esa parte de tu voz sobre la zona a la cual quieres llamar la atención tenga una voz o un efecto de llamada de teléfono de las antiguas, una llamada de atención auditiva.
Penúltima y octava observación. Facilita y orienta. El tiempo afecta. El efecto Zeigarnik en diseño web lo ves cuando estás en una página en la que te aparece una barra de tarea que te va indicando lo que falta por hacer para completar una misión determinada. Por ejemplo, un proceso de compra o una encuesta. La barra te va mostrando los diversos pasos que vas contestando y te va indicando si ya has contestado el punto 1, 2 y 3 y si te queda el 4, el 5 y el 6. ¿Cómo aplicar esto en audio para mejorar la experiencia de usuario? Pues mira, es muy fácil. Si al principio del audio le cuentas a tu usuario cuáles son las diversas partes que vas a hablar en él, o haces un recuerdo de que solo faltan 2 temas para acabar este audio, estás provocando este mismo efecto. Estás avisando al usuario de lo que falta. Aquí, emplear este efecto va a provocar 2 reacciones. Una de ellas va a ser en gente que diga, uff, por fin se está terminando, qué alivio. Y otros que digan que, oh, estoy llegando a la parte final y no me he enterado bien de la parte anterior. Voy a rebobinar esto que estoy escuchando para volver a escucharlo una vez más y ver esto que me estoy perdiendo, porque la historia está a punto de acabar y realmente me interesa muchísimo lo que esta persona me está contando. Hablando de final, ya casi hemos terminado. Así es, Lola. Novena y última observación. La voz comunica y enlaza todo. El uso de la voz, esa interfaz invisible, nos conecta con emociones que proyectamos cuando la empleamos, cuando la escuchamos y cuando, leyéndola, la imaginamos. La voz es un vehículo comunicativo a través del cual podemos aplicar leyes y efectos que hemos observado en la última parte de nuestro capítulo. Sin embargo, la voz sin mensaje es un vacío, un barranco sin fondo que solo provoca tedio, vértigo y ganas de dejar de escuchar. Como ya sucede en el diseño de las buenas páginas web, el argumentario que proyectamos desde el relato en el que empleamos la voz ha de estar bien hilvanado y enlazado. De lo contrario, ninguna ley o efecto salvará nuestro proyecto. La voz, obsérvalo y recuérdalo siempre, facilita nuestro viaje, como ya hacen los libros, incluso aquel con el que hoy has comenzado a escuchar la mía. Recapitulamos. Iniciamos este capítulo desde la voz interior que se nos provoca desde la lectura de un texto literario. El escritor y filósofo Amador Vega nos invitaba a iniciar con él un viaje leído por las calles de Beirut. Una lectura en silencio en la que la voz imaginada silvana desde signos de puntuación que marcan el ritmo de la experiencia que comparte con nosotros. Experiencias que también beben de recuerdos. Escuchar la voz del tapicero ambulante nos conecta con algo ya vivido, ahora recuperado durante un viaje a la casa familiar. ¿No te ha sucedido a ti lo mismo? Quizás con otras voces que enlazas con lo que fuiste o viviste. La voz, como enlace de emociones, como comunicación, es una interfaz invisible que te conecta con algo, también con un relato y una experiencia como usuario. Las experiencias de usuario se analizan desde el diseño centrado en el usuario, el que conocemos como diseño UX. Aquí, Miguel Gallego es un referente. Especialista en pensamiento global, innovación local, transformación digital, design thinking, es licenciado en Bellas Artes con formación por la Universidad Complutense de Madrid, la St. Martin School of Art and Design y la Kunstakademie Düsseldorf. También es máster por la Business Marketing School ST en Marketing, así como tiene estudios en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en la Patterson Agency. My heart's been ripped wide open.
La voz centrada en el usuario, lo que podríamos llamar voz UX, también se dirige a tribus específicas. En el caso de explicarla en un podcast, Andoni Orrantía nos ha recordado aquí que la tribu es un grupo de personas que poseen los mismos intereses. Lo hace en el año 2022 en su último libro, del que tiene referencias en la web coca.plus/voz. La tribu, tan presente en Observa, el podcast que nos ayuda a mejorar nuestro sentido de la observación, también es algo que el año 2000, hace ya más de 20, la veía de una manera premonitoria Mercedes Odina. Ella nos introducía el concepto ADE real. La audificación que observamos en los últimos años, un campo en el que María Jesús Espinosa de los Monteros, un referente, sirve para comunicar. Últimamente está en boca de todos, aunque su origen, antes del digital, ya coexistía en cada lugar. Tenemos ensaladilla rusa, merluza cocida con mayonesa casera, zanahoria aliñada, patatas aliñadas. Uno de estos lugares son los bares de Andalucía, donde camareras y camareros inutilizan la carta de comida escrita para cantarte, con un ritmo de voz diferente, la lista de sus especialidades culinarias, haciéndote vivir, desde el uso de su propia voz, la experiencia degustativa, incluso antes de pegar el primer bocado. Y huevos fritos con patata y jamón. En este otro, vamos caminando, en esta otra parte del techo. El uso de la voz es una experiencia que provoca emociones. Así lo hemos observado en el capítulo de hoy. Una guía profesional de un museo también nos ha hecho ver más allá de lo que la mirada observa en un espacio construido, para invitarnos a observar desde su voz detalles que de partida se habían escapado a nuestra propia atención. Enseñar a ver más allá de lo obvio, observar más de lo que tienes ante ti, también se provoca desde la voz como elemento descriptivo. Enseñar a ver más allá de lo obvio, observar más allá de lo que tienes ante ti, también se provoca desde la voz como elemento descriptivo. Describir es observar de una manera diferente, más amplia y abierta. También fomenta la creatividad y, ¿por qué no?, el branding de tu propia marca. Aquí también entran las voces que podemos encontrar grabadas en un audio corporativo. Descubriendo nuevos caminos para comunicar, también al enseñar. Con Antonio Fernández Coca. La voz, sea en directo o grabada, comunica. Esto lo estamos observando desde la primera palabra que has escuchado en este capítulo que ya termina. La forma de comunicar viene apoyada desde toda una serie de leyes y efectos propios del diseño centrado en el usuario. El diseño UX, que ahora convertimos a voz UX. El uso de la voz centrada en el usuario, que hoy observamos desde este podcast a modo de introducción a más datos que podrás ampliar desde nuestra web coca.plus/observa. Antonio, ya terminamos este capítulo sobre el observar la voz como herramienta de comunicación UX. Sí, Lola, ya acabamos este capítulo no sin antes darte las gracias. Tu participación ha sido posible una vez más gracias a la voz digital que ha desarrollado Read Speaker, quien te ha creado y me ha facilitado tu saber emplear tus propias capacidades vocales. Este capítulo forma parte de Observa, el podcast que te ayuda a mejorar tu sentido de la observación. Su concepción, textos y opiniones son responsabilidad de quien te habla, Antonio Fernández Coca. El concepto de partida de Observa lo pensé para mis estudiantes del área de expresión gráfica del grado de edificación de la Universitat de les Illes Balears, donde soy profesor titular de universidad. Observa, el podcast que te ayuda a mejorar tu sentido de la observación, es fruto de todo un proceso de investigación que puedes conocer mucho más desde la web coca.plus/profesor. Como te he comentado antes, Observa está pensado originariamente para ser empleado con nuestros estudiantes, aunque también está abierto a su uso, sin ánimo de lucro, por terceras personas, siempre que se mencione su origen y su autoría. En la web de Observa, que puedes encontrar en coca.plus/observa, tienes una selección de todas las referencias empleadas para construir este capítulo. Además, desde allí mismo puedes acceder a otros capítulos que también están disponibles en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox y otras redes.
La música empleada en este podcast proviene de un contrato de empleo ilimitado bajo licencia de uso universal con la plataforma artlist.io. Los efectos especiales son de cosecha propia. Se han grabado en un aeropuerto, durante un viaje en tren, en un bar de Sevilla y desde la ventana de casa de mis padres, en Triana, cuando pasaba el tapicero ambulante. La voz de Antonio se está grabando en el Servicio de Recursos Audiovisuales de la Universitat de les Illes Balears, lugar donde es profesor titular de universidad y desde la que se avala este proyecto de investigación. La entrevista a Miguel Gallego se ha registrado en las instalaciones de la Patterson Agency, empleando un móvil iPhone 12 y un micrófono Shure. Ha sido transcrita empleando la plataforma Sonix, de la que te dejo referencia en nuestra web. El diseño gráfico del podcast Observa es del diseñador Miquel Oleaga. Su web es oleaga.plus. La voz de Lola, colocutora junto con Antonio de este podcast, es digital. Lola no existe en la vida real. Ha sido creada por la empresa Read Speaker, a la que siempre agradezco todas sus facilidades. Todo lo que nos habla Lola está programado desde la plataforma online SpeechMaker FX de Read Speaker. Este podcast fue aceptado como proyecto de innovación docente número PID 212207 por el IRIE, Instituto de Recerca e Innovació Educativa, Instituto de Investigación e Innovación Educativa del Govern de les Illes Balears y la Universitat de les Illes Balears, con el aval del Vicerrectorat de Personal Docent e Investigador de esta misma universidad, con el doctor Antonio Fernández Coca como IP. Tienes más información sobre este proyecto desde la web coca.plus/observa.